el material de Juan del Granado. Nos interesa pasar. Este mes de marzo, el Movimiento Sin Miedo cumple 15 años de su fundación. Hace 15 años que nos reunimos, un grupo de mujeres, un grupo de hombres, jóvenes, intelectuales, universitarios, vecinos, gremialistas, que le dijimos al país que había que recuperar una visión de futuro. Había que recuperar la ética frente a la corrupción. Había que recuperar la democracia frente a la partidocracia. Y había que recuperar la riqueza del país para el bienestar de la comunidad. Llegamos ese mes de marzo, hace 15 años, con la fuerza de la recuperación democrática. ¿Qué nos dices de este material, mi estimado José Luis? Ha habido un mensaje muy claro de Juan del Granado, no volver al pasado ni seguir con un gobierno estancado, pero ¿qué refleja el Juan del Granado? Juan del Granado como individuo desde tu perspectiva. ¿De qué pasado está hablando? Cuando habla, yo te puedo creer de no volvamos a un pasado después de una hiperinflación en los 80s y que haya una elección presidencial del 85 que te diga no volvamos al pasado, acabamos de salir de una hiperinflación de más de 1000%. Ese es el pasado inmediato. ¿El pasado inmediato de este país cuál es? El pasado inmediato de este país es un país que aparentemente tiene excelente salud económica. El problema número uno de la población hace 7, 8 años atrás era la economía, luego posiblemente el narcotráfico, luego la inseguridad ciudadana, etc. O sea, el material no es claro cuando él habla del pasado. El material no es claro cuando habla del pasado, primero. Segundo, ¿contra qué quieres confrontarte? Agarrar y decir, este pasado inmediato es una pésima economía. Hoy día el problema de la economía es el tercero o cuarto en las encuestas. El país considera que estamos atravesando un buen momento económico. Pero cuando dices el pasado, ¿cuál es el pasado? ¿Te refieres a la dictadura? Está haciendo una referencia al gonismo, a la partidocracia, aquello. Pero no lo dice. No lo dice, y además ese pasado está demasiado atrás para las nuevas generaciones. Pero además es un pasado, como lo habíamos señalado antes, Susana, es un pasado que a él lo ha tenido como protagonista en gobiernos donde él era oficialista y defendía medidas como, por ejemplo, capitalización. Pero hoy día la juventud no conoce esa realidad. Pero es verdad lo que dice José Luis. Un chico que hoy día va a votar, que tiene 18, 19 años y que va a votar por primera vez, que son 1,5 millones de los votantes, ¿no? Si tú le haces referencia a la partidocracia, lo toma como un hecho histórico, no tiene idea de qué estás hablando, ¿no? Cuando haces incluso referencia, que te digo, Jorge, a la guerra del agua, es un hecho histórico para estos chicos. Y Juan del Granado tiene, y si producción puede buscar ese material para ponerlo al aire, porque es importante, un concepto donde está queriendo él diferenciarse hablando de dictaduras, hablando de autoritarismo. Y esa palabra de autoritarismo y dictadura es una rememoración a la época del garcía-mesismo. Es una rememoración a cuando él fue el abogado que encarceló a García Meza, Arce Gómez. Es 30 años atrás. Es un concepto básico de marketing. Conocer a tu público. Cuando vas a empaquetar un celular, tú lo diseñas para un segmento del mercado. Lo mismo pasa en el marketing político. Agarras y dices, ¿para quién es mi mensaje? Es para la juventud, para ese 1,5 millones de jóvenes. A ese 1,5 millones de jóvenes no entienden lo que ha sido una dictadura, no comprenden lo que ha sido vivir en el exilio, lo leen como historia, pero no es un referente de vida cuando debería ser el futuro lo que tú les prometes a ellos. ¿Qué Bolivia les estás prometiendo? ¿No? Volver al pasado. Ese discurso, luego de un gobierno que tiene 6, 7 años, es demasiado lejano. Es demasiado lejano para poder recuperarlo y proyectarlo como un arma. Pasa exactamente lo mismo, no hay un mensaje claro, no tiene un eslogan definido, porque inclusive, y con toda la licencia de ustedes y las disculpas de los profesionales que han trabajado en la campaña de Juan, pero la redundancia en los spots que ha venido mostrando, que están circulando en la web, ¿no es cierto? O sea, volver al pasado. No puedes utilizar frases... No conquista, no atrae... No conquista, no atrae, no es seductor. Y no te dicen un país nuevo. No te dicen un país nuevo, no compite con un estoy contigo de Bachelet. ¿Me entiendes? O sea,
estoy contigo y vamos a ir juntos. Y esto y futuro, si tú revisas de Sudamérica... Este sí es un discurso confrontacional otra vez. Es confrontacional y comete lo que decíamos, uno de los primeros errores. No conoces a tu electorado, a quién te estás dirigiendo, quién va a votar por ti, por qué segmento de la torta estás peleando, qué pedazo de la torta quieres. Hoy día, según las encuestas, y corríjanme porque ustedes están mucho más en esto que yo, tienes un 17 a 20% de indecisos, sí, que es más o menos el estándar que se maneja en Latinoamérica. Ahí no deberías atacar, porque al final del día el que tiene un voto claro, lo tiene claro. El indeciso te puede definir, y si hablas de 20%, que recuperes 10 puntos, y si estás con un 17% de proyección, más esos 10, tienes 27, conquista ahí. Hoy día, confrontacionalmente, el gobierno no necesita hacer nada, por ejemplo, porque la misma oposición... Vámonos antes de perder.